Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Yo. La marica que el desorden que fue súper serio. Miren, o sea, yo justo ahorita estaba hablando con Carmen de que si aparece al aire o se publica todos los improperios que uno dice tras cámara, es horrible. Por eso es que amo la producción, porque uno ve todas esas cosas. Pero bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Bien, gracias por estar aquí. Recuerden que en este podcast hablamos de pelo afro, de afrolatinidad, de cultura, de racismo y de identidad. En este episodio hablaremos de Afro-Venezuela, así que quédate que va a estar bien bueno. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra Como Yo, el podcast. Miren, este episodio para mí es muy especial porque tiene que ver con mi país. Yo soy venezolana, por si alguno de ustedes no lo sabía. Tengo 7 años, un poquito más de 7 años viviendo en Barcelona, España, pero yo sigo siendo la misma enamorada loca de Venezuela de siempre. Y es que, no sé, pero los venezolanos tenemos como una... Bueno, yo creo que eso lo hacemos en todos los países, ¿no? Como que no se metan con nuestro país porque es el mejor, pero uno mismo sí le echa mierda y le tira tierra y todo. La cuestión es que esta relación amor-odio me ha hecho descubrir muchísimas cosas, o sea, el hecho de vivir fuera y ver todo como desde otra perspectiva, con otro aprendizaje, con otras lecciones, con otros filtros, me han hecho aprender cosas muy lindas de mi país y de lo que somos, y me ha hecho también entender por qué actuamos como actuamos y cómo hacemos las cosas. Justamente en este episodio que está dedicado a Afro-Venezuela, hablaremos un poco, yo intenté como recopilar las entrevistas más chéveres que tuve, no, no las más chéveres, todas son chéveres, pero como las que más me resonaron con respecto al tema de ser afrovenezolano, ¿no? De dónde, por qué significa ser negro en Venezuela, ser una persona negra en Venezuela. Y justamente eh, una de las personas que a mí más me ha enseñado en todo este camino se llama Dalai Urbina. Yo siempre le mando un saludo porque es amigo de la casa, investigador, internacionalista, abogado, profesor universitario. Y lo que me gusta mucho de Dalai es que tiene un sistema de pedagogía muy parecido, o sea, que resuena mucho conmigo, porque de nada sirve aprender o intentar enseñar a otros desde el regaño, ¿no? Y desde el juicio. O no, esto no se tiene que decir así, o esto no se tiene que hacer así. Porque al final todos estamos en un proceso de aprendizaje. Cada día somos como una cebollita que va descubriendo nuevas capas de sí mismo y va entendiendo cosas que en su momento no parecían, ¿no? Dalai estuvo conmigo en la primera temporada, fue de los primeros episodios que tuve y fue maravilloso encontrarlo porque me hizo saber también que yo no estaba tan equivocada en cómo me sentía y que reconocer esas emociones o reconocer esa incomodidad que me daba con respecto a hablar de racismo en Venezuela no estaba mal, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en una segunda oportunidad, hablamos de el activismo afro en Venezuela y por qué se veía así, ¿no? Porque en Venezuela no se había escuchado tanto hablar de negritud. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una historia muy particular que nace primero o que viene traída desde la colonización, ¿no? Y cómo el imperio español determinó formas y comportamientos de la sociedad latinoamericana y la venezolana, ya que el hecho de hacernos pertenecer a las personas, las personas negras que venían en estos barcos en condición de esclavizados, hizo que pertenecieran a la religión católica, ¿no? Y que formaran parte de ella. Y si nos ponemos a ver incluso a día de hoy las comunidades con más respeto hacia el catolicismo son las comunidades afrovenezolanas, porque fue una huella que quedó tan marcada y que permeó tanto
en nuestra cultura que ahí quedó y que de hecho se dan fenómenos como el sincretismo, ¿no? Fiestas como la Cruz de Mayo, que yo siempre la resalto porque es la fiesta, es la festividad del pueblo de donde es mi familia, de Chirimena, o San Juan, la religión yoruba, o todo San Benito. Todos son festividades culturales y manifestaciones culturales que vienen de este sincretismo entre el catolicismo y las comunidades de las personas esclavizadas en la época. Pero al mismo tiempo, el hecho de hacernos y obligarnos a pertenecer a una religión que no era la nuestra, que no era la que traíamos de nuestros pueblos de origen, hizo que de alguna forma las personas negras en Latinoamérica tuvieran ese sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, yo respeto esto. Desafortunadamente fue algo forzado y fue algo que trajo mucha violencia y que tiene una carga muy violenta, pero que al mismo tiempo determina quiénes somos, ¿no? Mi abuela particularmente murió de 92 años amando el catolicismo y no entendiendo sus raíces directamente. Y así fue mi bisabuela. Entonces, de cierta forma, y ellas no dejaron de ser mujeres negras, no dejaron de pertenecer a la cultura afro-venezolana, pero al mismo tiempo, pues estaban determinadas por todo esto que les dije, ¿no? De la raíz española que tenemos. Y quiero dejar claro que no se trata de, ay, bueno, es que somos un mestizaje y somos una mezcla. Esta mezcla tiene un trasfondo bien horrible, muy violento, de segregación, de discriminación, de violencia fuerte y un dolor que dejó en nuestras comunidades bastante duro. Sin embargo, pasan los años y las personas, pues nos fuimos socializando así, las personas negras nos fuimos socializando así, entonces no es algo de lo que nos podemos como deshacer, ¿no? Y algo que me puedo quitar y como que si fuese un traje, ¿no? Es algo que permeó, que forma parte ya de nuestra personalidad y por eso es que para muchos otros nos cuesta verlos. Me extendí de lo que quería decirles, pero quiero que se queden con dos partes importantísimas de los episodios en donde estuvo Dalai Urbina, para que entendamos mejor cómo fue la historia de las comunidades negras en Venezuela y por qué lo vemos como lo vemos. Escúchanos. Pero precisamente lo que ha hecho que en Venezuela los movimientos en general, el sentido político no sea tan fuerte, y no quiere Ujú. decir tampoco que no exista, porque hay muchísima gente que ha trabajado esto, Chucho García, bueno, mucha gente, puedo nombrar mucha gente, pero la visibilización no ha estado. Uno, porque al Claro. sistema no le interesa que se Ajá. visibilice, porque Ujú. necesitamos seguir vendiendo la idea de que somos mestizos y que todo bien aquí. Claro, vive el Dos, Caribe y el sabor. ajá, dos, un tema cultural venezolano que siendo racismo se mezcla con una xenofobia, porque como tenemos un problema de creernos, ahí sí te doy la razón menos, entonces no, si te mezclas con portugueses, españoles está bien, pero si te mezclas con un colombiano está mal, porque el colombiano se parece más a lo que tú A quieres. lo que tú, de lo que tú quieres salir, claro. Entonces, eso desde el punto de vista social dificulta que cuando tú vas a un foro a decir, epa, vamos a hablar de endorracismo, la gente no se siente inmediatamente reconocida. Claro. Estamos de acuerdo, eso es una falla estructural. Y además, al punto que hemos venido también hablando, un tema de hipocresía es también general, porque, por Ujú. ejemplo, te pongo esto, no se puede negar, es innegable, el que lo niegue es porque es demasiado cabeza hueca. En el Ujú. 99 es la primera constitución que se dice reconocimiento pluriétnico, multicultural. Pero sin embargo, los afro no somos reconocidos explícitamente, son reconocidos los Exacto, grupos indígenas, pero no somos exacto. reconocidos explícitamente porque nosotros mismos, y hay que ser mea culpa, no hicimos lo que teníamos que hacer, punto. O sea, ahí no nos podemos echar la culpa a los demás. Y no lo hicimos, y mira que aquí tengo soy afrodescendiente, como te reconoces, no lo hicimos porque no, o sea, porque nos quedamos en la tontería, nos quedamos en la discusión inerte, o nos Ujú. quedamos entonces a la simplificación del debate, de como que, bueno, no, reconocernos afro es reconocernos que tocamos tambor. Sí, sí, eso es una parte, pero no es la única. O sea, hay Exactamente. muchísimas cosas más. Entonces, claro, todo eso
ha hecho que el movimiento en general desde hace muchos años Ujú. esté extremadamente dividido, y al estar dividido tú no llegas a políticas certeras. Claro. O sea, no puede ser que, por ejemplo, en Venezuela, al contrario de Brasil, Colombia, que en ese punto son vanguardia, Sí. la ley contra la discriminación, que además, por ejemplo, partió de una base también débil porque no debió discutirse más. Ujú. Mira, fue como hace 5 años nada más que tenemos una ley de discriminación. En Venezuela los carteles de no puedes discriminar, o sea, eso tiene menos de 10 años. Entonces, obviamente que el proceso con nosotros ha sido más Estamos en lento, claro. ha sido en pañales, pero eso no quiere decir que no se ha hecho. Y volvemos al punto, porque no hay un reconocimiento, y entonces eso lo simplificamos, o sea, lo simplificamos a que si yo pienso verde, azul, amarillo, no, hermano, o sea, hay temas que son transversales, es como que si tú le digas a Ujú. un ecologista, que es un tema que también por mi área de relaciones internacionales batallo mucho, no, bueno, sí, hay ecologistas de derecha, de izquierda, de centro, arriba, pero el punto es que es un tema ecológico. Creo que hay que tener como dos premisas iniciales para Ujú. meternos en esta piscina, ¿no? Sí. Y lo primero es que esa resistencia, esa suerte de idea de que somos extraterrestres, como empezamos la conversación, tiene dos variables. Una primera Ujú. variable que va a ser interna, es decir, yo como persona, probablemente muy afrodescendiente, y por muy afrodescendiente me estoy refiriendo a que tienes la historia común, tienes las características, tienes una serie de condicionantes y de contextos que te permitirían reconocerte, pero Ujú. existe una resistencia, y vamos a ver después en eso. Y luego está esa resistencia externa que precisamente cree que esto es un tema de extrema sensibilidad, de drama, de historia. Entonces ya por ahí doble resistencia interna y la resistencia Ujú. externa hace que el tema no sea fácil de abordar. Ujú. ¿Y por qué no va a ser fácil abordar? Por un poco lo que me preguntabas. Cuando nosotros nos ponemos a investigar seriamente al respecto y nos damos cuenta de más o menos dónde puede estar el origen, hay una precisión, vamos a decirlo así, epistemológica, aunque suene así a clase formal, pero no quiero ser formalista, pero se tiene que entender que Ujú. todos los conceptos y todo lo que uno aborda en la vida es poliédrico, o sea, es multiforme, tiene diferentes interpretaciones. Ujú. Entonces, Bueno, espero que de alguna forma les haya llegado algo de lo que dijo Dalai, y si no, recuerden que esta conversación se puede extender, que hay unos canales directos para comunicarse con Dalai, conmigo, a través de Negra como yo, en todas las redes sociales o en las redes de Dalai. Creo que soy Dalai, o bueno, se lo dejaremos aquí puesto. eh, para que lo vean en la descripción, si estás escuchando esto por Spotify, o en el video para quienes ven esto por YouTube. Pero vamos a otra parte, ¿no? Ok, ya estamos aquí, ya somos esto. ¿Cómo se ve la cultura afrovenezolana, ¿no? ¿Cómo entendemos este fenómeno? Y algo muy lindo que me dejó la entrevista con Juan Luis Martínez, que es uno de los cultores afrovenezolanos más importantes, afrozuliano, y además que él se ha encargado de hacer todo el trabajo de investigación y de búsqueda de todas estas raíces negras dentro de la cultura venezolana, es que algo muy lindo que me dejó fue que dijo que la cultura afro-venezolana es de las más diversas y de las más variadas que hay dentro de Latinoamérica. O sea, la música afro-venezolana tiene muchas raíces, tiene muchos matices. Está el golpe de tambor, está la fulía, la parranda, el sangueo, el calipso, la soca. Todo esto tiene que ver con géneros afro, y no se les ha dado el valor porque, como les dije, como vieron antes con la parte de la entrevista de Dalai, también hay muchos factores políticos y sociales que tienen que ver con esto, ¿no? Que hicieron que calláramos nuestras voces y que no realzáramos todos esos valores importantísimos que las comunidades afro, o de todos esos aportes tan importantes que las comunidades afro han hecho al país. Pero Juan Luis Martínez nos recuerda cómo son, cuáles son.
Y por eso quiero dejarlos con un pedacito de su entrevista, porque a mí me llenó de muchísimo orgullo y creo que es fundamental para entender quiénes somos como personas negras en Venezuela. Yo siempre digo que Venezuela es uno de los países que tiene mayor diversidad en ritmos afro, pero no solamente en ritmos, sino en instrumentación. Ok. Por ejemplo, nombraste tres géneros que son muy distintos. La gaita de tambora se hace en el sur del lago de Maracaibo. Eh, Se hace con tambora, que es un instrumento bimembranófono, tiene dos parches. El ejecutante decide cuál de los dos parches ejecuta. Se toca con una baqueta gruesa que se le llama capopo, otra fina que se llama camilí. Adicionalmente a la tambora, va el tamborito o medio golpe, se ejecuta igual con el capopo. Y adicional a esos dos instrumentos está el clarinete. En algún momento en el sur del lago fue una flauta llamada buto, una flauta de madera, la sustituyó el clarinete. Y en la actualidad tocan saxofón, tocan clarinete, tocan Wow. trompeta, tocan varios instrumentos de viento porque, bueno, en el sur del lago se ha ido desarrollando Eso. una, sí, una corriente de música de viento, con Ok. tipo y eso. Entonces ya ellos han aprendido de una manera tal que ya le incluyeron a la gaita de tambora otros instrumentos de viento. Esa es la gaita de tambora. Se canta, hay unos cantadores y la estructura es coro y verso, coro y verso. Ok. El calipso se hace en el oriente del país, se hace en carnavales, se hace con bumbak, que son unos tambores que suenan de esa manera. Pues es una onomatopeya de lo que hace el tambor. Del Una mano, sonido, ok. sí, una mano hace boom, la otra hace back. Boom, back, eso es lo que va haciendo el tambor. Se toca con cuatro, en la batería puede haber tres, cuatro, cinco tambores. Anteriormente eran con parche de cuero, ahora se utiliza un parche sintético, le da un sonido un poquito diferente. Ahora le adiciona un bombo como el de la samba. Entonces Ok. él va haciendo boom, 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 fijo en la manifestación. Me Y dijiste la tres. Julia, por ejemplo. Ajá, la fulía. La fulía se hace en el centro del país, desde Falcón hasta el litoral central, y se hace en honor a la Cruz de Mayo. Entonces, son tres tamboritas, prima, cruzado y pujado, se canta, no se baila. Las otras dos se bailan, tienen no coreografía, pero sí hay una forma de danza como tal. Exacto. La música, como se hace en honor a un velorio, se hace en honor a la Cruz de Mayo, algo bien respetuoso, bien sagrado, no tiene una danza como tal. Lo que hacen los cantantes es que se mueven hacia los lados, pero no hay un baile como tal. Igual, se toca esas tres tamboritas, cuatro y canto y maraca. Esa es la fulía y son espacios geográficos totalmente distintos, Claro, instrumentales además. totalmente distintos. Sí, Las sí. tamboritas son como la gaita de tambora, que son bimembranófonas, o sea, tienen dos parchos, pero son mucho más pequeñas, muy pequeñas, en comparación con la gaita de tambora. Claro, entonces eso es brutal porque a veces, bueno, me he encontrado yo, ¿no? Haciendo el podcast, que mucha gente comenta como que, bueno, no, o sea, tú dices, ay, bueno, expresiones afro-venezolanas, tambor urbano y ya. O sea, la gente se queda como que con eso en la cabeza. Y yo siempre, no, pero digo por nombrar como que esta gente que ha sido como lo más pop dentro de la cultura afro, ¿no? Y es como que mi idea, y por eso te pedí que lo describieras exactamente, que nos saquemos eso de la cabeza, porque es que no es así, o sea, hay demasiadas expresiones, hay demasiados instrumentos, o sea, hay demasiadas formas de bailar, y además todas son bonitas, todas son respetables, y yo creo que todas merecen la difusión y el respeto que tienen todas las demás. ¿No? Y que todas tienen una riqueza particular. O sea, cuando uno ve el entierro de la maca, uno ve una manifestación que es ritualística, que es seria. O sea, que la gente que lo hace una manifestación bien seria. Ujú. Eh, Cuando, no sé, ve sacar a San Juan Bautista en Curiepe, es una cosa que para el pelo que Es el que increíble. sabe, que conoce o no conoce, igualito se va a erizar cuando ve eso. Porque son cosas genuinas, o sea, son manifestaciones que de verdad se hacen, que las hace el pueblo desde hace muchos años
y que cuando ustedes escuchan ese tambor, eso llega al corazón, llega a la Llega fibra a más, todas más partes. interna que podamos tener. Es maravilloso poder encontrar, ¿no? Toda esta diversidad de géneros, toda esta diversidad de música. Y yo creo que es otro tema, como siempre les digo, este universo, el universo de Negra como yo, es enorme, ¿no? O de las cosas que yo investigo para Negra como yo, es enorme. Y otra de las cosas que me quita el sueño durante las noches, no me lo van a creer, pero es eso. ¿Cómo hacemos el trabajo de conservar estos géneros? ¿Cómo hacemos el trabajo de mantenerlos vivos, de que no se pierdan sus comunidades, de que esta tradición oral se mantenga? Porque desafortunadamente la historia no ha sido contada, no ha sido contada de todos los protagonistas de esta historia, ¿no? Entonces las comunidades negras, gracias a la tradición oral y a las narrativas que han repetido generación tras generación, es que se ha podido conservar nuestras tradiciones. La fiesta de San Juan probablemente no era lo mismo que fue hace 150 años, es verdad, pero sobrevivió y sobrevivió gracias a que los abuelos se sentaron ahí con los niños a decirle, toque la tambora, toque la tambora. Esto lo vamos a ver un poco al final con unas invitadas súper especiales que tienen algo que decir al respecto también. Pero la siguiente entrevista que quiero rescatar es la de Betsaida Machado. Justamente Betsaida es uno de estos de la muestra, ¿no? De que cuando se hace el trabajo de conservar y de mantener y de luchar por nuestra cultura y por hacerla valiosa y por invertir en ella, pues da frutos increíbles como lo es La Parranda del Clavo y Betsaida Machado, que además es una de las voces más importantes afrovenezolanas en la actualidad, además que es una mujer que no solo se dedica a cantar y a mostrar las expresiones afrovenezolanas por el mundo, sino que está haciendo también junto a CISA, el Centro de Investigaciones de Saberes Ancestrales, y un montón de gente detrás, el trabajo de mantener, conservar, documentar además los saberes ancestrales de nuestras comunidades negras. Belén Palacios, por ejemplo, es una de las voces, fue una de las mujeres que hizo que el kitiplá sobreviviera como ritmo y como género afro-venezolano. Y si no es porque se documenta, porque alguien se sienta a decir, epa, ¿cómo se escribe esto? Y un montón de músicos interesados en hacer este trabajo en conversación, de conservación, no hubiera sobrevivido. Porque Belén era de las exponentes más antiguas que estaba viva. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo como lo fue la experiencia que vivió Betsaida Machado y trabajos como estos, de invertir, de ponerle dinerito a la cultura afro-venezolana, porque es lo que hace, es lo que va a hacer que por años se mantenga, ¿no? Y no se pierda. Escuchemos la experiencia de Betsaida Machado con respecto a la cultura afro-venezolana y cómo ella la vivió. En el pueblo se hacía siempre un festival que llamaban Voz Negra de Barlovento. Entonces, esto era siempre para celebrar Feria del Cacao, la parte cultural del pueblo. Voz Negra significaba que la persona que ganaba Voz Negra tenía que tener un dominio de todo el género del Estado Miranda. Okay. Dentro de esos campos de trabajo, por supuesto que una fulía, los culepuyas, tonada de mina, o sea, todo lo que representa el Estado Miranda. Wow. Y yo en esa participación me ayudó Cruz María Conopoy, todavía vive, que me dio una de sus composiciones y recuerdo que exactamente dentro de esa participación yo tenía una parranda que decía, en Barlovento nací, en Barlovento me encuentro, no lo cambio por Caracas ni por todo el universo. Y decía, yo no puedo cantar eso. Porque yo le digo, entonces él me decía, ¿cómo que no? Y le digo, porque yo no nací en Barlovento, yo nací en Caracas. Entonces me dice que, no, chica, con eso lo hice después que tengas el premio en la mano. Claro, claro. Y me acuerdo que bueno, en esa oportunidad, Voz Negra se extendía como por un tiempo, ¿no? Y eso fue ya cuando ya yo había terminado bachillerato,
y prácticamente ese mismo año yo llegué a Caracas. Y entonces, bueno, uno cuando se viene de Barlovento llega a Caracas con la idea de sacar una carrera, estudios y todo lo demás. Total. Yo soy TCO en Administración de Empresas Ok. y empecé a estudiar Administración. Nereida, mi hermana, ya había pasado por Fundación Bigot y entonces me dice, oye, mientras que, como ya tú vienes con el canto, voz negra y toda esa cosa, deberías pasar por Fundación Bigot, que en aquel entonces era Talleres de Cultura Popular de Fundación Exactamente. Bigot. Allí hice vida, por supuesto, Claro. hasta el sol de hoy, con los vasallos Con del los sol en vasallos aquella del oportunidad y sol, ahora tocaste vasallos de tú. Venezuela. Bueno, la mayoría siempre dicen el rescatar. Y yo digo que realmente no es rescatar, o sea, siempre han estado allí. Lo que es echarle la mirada, ser arraigado con lo tuyo. O sea, si yo tengo ahorita un sentimiento, como digo yo, tengo varios sobrinos que están instalados viviendo en Chile y están por allá donde están cantando otro himno, donde nos están conociendo otras cosas. Y yo le digo, ustedes como padres tienen que inculcarle que vienen de Barlovento, que son barloventeños y tienen que darle a conocer nuestras costumbres. Claro. ¿Ok? Entonces, sí, es como precisamente tener ese pedacito de nuestros ancestros, de Claro. nuestras crianzas. ¿Ok? Eventos como en el que participó Betsaida Machado, que hizo que además ella aprendiera un oficio, se profesionalizara y considerara además dedicarse a esto, son fundamentales. Como siempre les digo, es importantísimo que esto exista, porque primero crean referentes, segundo crean espacios de profesionalización y además se ven las oportunidades, no son palpables para las comunidades. Además que no es un secreto para nadie que las comunidades afro en el mundo han sido segregadas, discriminadas y además aisladas del resto de la sociedad. Entonces, Barlovento y las comunidades afro en Venezuela han vivido siempre como en burbujas muy particulares que de verdad que si no eres de ahí, hay muchos códigos que no entienden, ¿no? Y que, por ejemplo, para capitales o para las ciudades importantes, Maracaibo con Bobure, Caracas con Barlovento y Puerto La Cruz, Lechería, con toda la parte de Sucre, o Puerto Ordaz con toda la parte de Guayana, etcétera, ¿no? Donde hay sus comunidades afro en todo el país, han hecho que se vea como, ay, bueno, ellos están allá y nosotros estamos aquí. Por eso es parte del racismo sistemático que hemos vivido las personas negras en el mundo y que en Venezuela este racismo se ve así, ¿no? Se ve como de, ay, separado, tú por allá y tú por acá. Lo que genera que no existan referentes, que no existan ganas de invertir en estas comunidades y que además las mismas comunidades se desarrollen con un proceso de inferioridad, ¿no? A nivel mental, ¿no? Creyendo que no existen oportunidades para ellos. Y siempre recalco esto, ¿no? Es muy fácil decir, ay, bueno, tal persona es pobre porque le da la gana. O tal persona no lucha por sus sueños porque no le da la gana. Pero no nos hemos puesto a ver que una persona para luchar por sus sueños necesita tomar 3 autobuses, venirse sin desayunar, no tener dinero para los libros ni para hacer las tareas, y otra persona pues simplemente se despierta, se monta en un taxi o en su carro propio y llega a la universidad y estudia. Entonces son dos realidades distintas. A pesar de todo este universo negativo de cosas que rodean a las personas negras, a mí me gusta también enfocarme en lo positivo y en lo lindo. Y gracias a personas como el papá de la siguiente invitada y la familia de nuestras siguientes invitadas, es que se ha hecho todo este trabajo de conservar y de mantener y de además nutrir de cultura a las siguientes generaciones. Aivinia y Lynn Bruno son dos hermanas que viven aquí en Barcelona y que tuvimos la oportunidad de conocernos y que vinieran a casa a grabar un episodio del podcast. Y una de las cosas lindas que nos contaron es cómo ellas vivieron esta transmisión de saberes, ¿no? Gracias a sus padres y a sus familias. Es una historia muy particular y muy bonita y espero la disfruten mucho porque, bueno, ahí yo se las dejo y ustedes entenderán de qué hablo. Y los diciembres íbamos
de casa en casa con parranditas. Ah, claro. Y tú, ¿quién Historia es? de papá, Y él claro, llegaba musical, aquí, vestido de ¿no? papá, Entonces mi mamá iba con la pandereta, mi papá iba con una olla, bueno, y así llegábamos a cada sitio. Claro. De casa en casa, tía, que salían tías debajo de la Claro. alfombra. La que no era tía también llevaba para ti. No, Llevaba no dígame que porque esto es verídico, que tienen una tía que no es tía de sangre, pero es la tía. Sí, Y tú sí, le la mandas tía. su regalo en Navidad. Claro, y la llama. tía, coño, ¿cómo estás? Pero nunca, no hay nada. Hay varias. Sí, sí. Exacto. Bueno, y entonces Eileen, yo qué sé, Ajá. muy pequeña, ella quería jugar con los niñitos. Claro. Y entonces Eileen tocaba como... Claro, porque me decía mi papá, Decía si así. no toco nada para la fiesta, y yo. Ponme zoom, así. Me acuerdo clarito la Mi cara. papá, si toca por esa cara tampoco vas, y yo. Sí, si toca con esa cara no va a jugar. Y entonces ella ponía un poco de empeño, pero un poco de obligación, Claro. Y O sea, a ti te Yo me lo miedo. gozaba hasta cierto punto. Exacto. Había un poco de gozadera, un poco de obligación. Pero yo creo que al final está bien. No, mira. ahora Claro, tú tienes que aprender tu cultura, apréndala, baile la Sí, baile y después se va a exacto. jugar, claro. Sí, mi papá sí hubo un poco de presión, pero bueno, por esa misma presión que en ese momento no sabíamos qué era, Ahora es que. Eileen, toda la percusión menor es una cosa como que tiene un don. ¿Qué es la Aileen y Aivin, como ven, fueron dos niñas que crecieron en un entorno muy musical y que gracias a eso pues son las grandes, bueno, o sea, son músicos increíbles y están haciendo un trabajo preciosísimo aquí en Barcelona, además llevando en alto su orgullo afro y el orgullo además de ser venezolanas, y por eso quise traerlas a este episodio especial, porque además muestran cómo esto de ayudar a conservar nuestra cultura y de mantenerlo, así sea de alguna forma obligado, entre comillas, pues hace que se mantengan y que estos conocimientos pues no mueran, ¿no? Y no se pierdan generación tras generación. Espero se hayan llevado un bonito aprendizaje de este episodio. Recuerden que Venezuela es lo que es, no por el sitio en el que estamos, ni por, ay, bueno, es que somos venezolanos y somos así ya, sino que podemos cambiar, podemos mejorar como sociedad, pero la forma de hacerlo es escuchando, deteniéndonos y ayudando a conservar lo nuestro, haciendo todo este trabajo de documentar, de saber bien de dónde vienen las historias, no quedarnos solamente con lo que escuchamos la primera vez y ya. Y algo muy importante que tienen que saber de este podcast es que a pesar de que yo soy una loca que esté comunicando cosas, ustedes también que están ahí escuchando tienen el libre albedrío de decidir qué tomar, qué no, con qué quedarse, qué investigar, qué profundizar. Pajicet, esto no es así, esto puede ser mejor, etcétera, porque la idea es que creemos esta sinergia. Yo simplemente creé Negra como yo porque era un espacio que sentí que hacía falta, eran conversaciones que yo quería escuchar y que no estaba viendo en los medios venezolanos, y para mí es muy importante que esta conversación se mantenga, siga, se ponga en todas las mesas, en todos los espacios, porque es la única manera de que cambiemos mentes, de que evolucionemos, de que crezcamos y de que además nos aseguremos de que esta historia siga contándose y que se cuente como es. Espero eso hayan disfrutado este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Estoy en todas partes como Negra como yo. Además, este podcast está disponible en Spotify, en eBooks, en Anchor, en Apple Podcast, en YouTube. Si estás viéndolo en YouTube, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir para que esto se expanda y esta conversación se siga teniendo en todas partes. Y que tenemos un Patreon donde nos puedes ayudar monetariamente si te interesa formar parte del maravilloso grupo de patrocinantes de este podcast que tenemos. Somos poquitos, pero ahí vamos poco a poco creciendo, y que si no puedes hacerlo, pues ya recuerda que dejando un comentario aquí, cuéntanos qué fue lo que más te gustó de este episodio, qué cosas te gustaron, qué cosas te hicieron falta. Es importante que nos escuchemos y que nos vemos la próxima semana ya para el final de esta temporada. Gracias por estar aquí. Chao.